Sí se ve, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, muy doctor. bien. Entonces, buenas tardes, estimados alumnos, doctora, buenas tardes, doctora Vázquez, soy el doctor Chávez. Hoy día vamos a hacer una revisión de úlcera péptica y vagotomía, temas que nos han encargado. ¿Qué cosa es una úlcera péptica? Una úlcera péptica es una solución de continuidad, o sea, es una disrupción de la mucosa gastrointestinal. Hay una herida que se extiende hasta la muscular de la mucosa, pero el resto sigue funcionando con su actividad ácido péptica y precisamente ellos son los responsables de la presentación de esta úlcera que se llama úlcera péptica, que puede ocurrir en el estómago y en el duodeno. Los factores condicionantes básicamente son dos: el estrés y el tabaquismo, que va a dañar la mucosa y va a producir la úlcera. Y por otro lado, los AINES y el Helicobacter pylori, que son los agresores, aumentando también y el aumento de la producción del ácido y la pepsina, también va a producir la úlcera péptica. Nosotros tenemos que enfrentarnos a dos factores: a los que nos defienden y a los que nos agreden. ¿Quiénes nos van a defender? Nuestro epitelio, la mucosa propiamente. El epitelio que es el que recubre la superficie del estómago. La microcirculación, que también va a producir hiperemia, va a haber dilatación de capilares. El bicarbonato y también la histamina, como los factores de crecimiento, el óxido nítrico y algunas prostaglandinas. Ellos nos van a defender. A aquellos factores agresivos, que es el ácido clorhídrico, pepsina, estas dos sustancias propias producidas por las células de la glándula gástrica, los AINES, el alcohol, el tabaquismo. Y he remarcado el Helicobacter pylori porque el Helicobacter pylori últimamente está haciendo lesiones bastante frecuentes y el tratamiento y la erradicación es un poco fastidioso, un poco difícil. Este Helicobacter pylori está presente en el 95% de las úlceras duodenales y un poco menos en las úlceras gástricas. Sin embargo, ambos están en alto porcentaje. Si erradicamos el Helicobacter pylori, la recurrencia de la úlcera péptica disminuye considerablemente. Y si no la erradicamos, va a recurrir con bastante frecuencia. Por eso el tratamiento debe ser con un seguimiento adecuado. Esta úlcera corresponde a dos: la duodenal y la gástrica. Y de pasito vamos a hacer una pequeña mención sobre el síndrome de Zollinger-Ellison, que no es el tema de hoy día, pero este también produce úlcera péptica. Esta úlcera tiene nombre propio y produce una gran producción de ácido ácido gástrico por la presencia de gastrina. Este es un tumor de ubicación específica que puede estar en el duodeno, en el hilio esplénico y aún más en el ovario. Entonces este tiene una gran potencia en la secreción de ácido gástrico y sus efectos inclusive tróficos sobre las células parietales.
Radiológicamente, este síndrome de Zollinger-Ellison, podemos ver los pliegues gástricos prominentes con gran cantidad de líquido intestinal. En una persona normal la gastrina es de 50 a 100 picogramos por mililitro. Y en los pacientes con esta patología está en más de 1000. Esa es la pequeña referencia en relación a la úlcera de Zollinger-Ellison. Y regresando a nuestro tema, úlcera péptica, mecanismo de defensa. Nuestros factores agresores, exógeno, AINES, alcohol, ácido y pepsina, propios de la glándula gástrica. Y los endógenos, también la bilis. La bilis es un factor agresor de la mucosa gástrica. No debe haber bilis en el estómago. Y entre las primeras líneas defensivas está el moco y el bicarbonato. Cuando este factor defensivo cede, tenemos todavía una segunda línea, que es la barrera apical, o sea, la celular, la expulsión de iones de hidrógeno y el ingreso de este hidrógeno hacia la mucosa y los mecanismos antioxidantes. Si esta segunda línea fracasa, tenemos el último y la tercera, ¿no? Que es el flujo sanguíneo de la mucosa, o sea, la vasodilatación de los capilares. Y si estos tres fracasan, vamos a tener la lesión, o sea, la úlcera. Estos mecanismos están graficados acá. La barrera epitelial, el bicarbonato y la microcirculación básicamente, que son nuestros factores defensivos. Y además, los factores agresivos, pepsina y otros factores. Los AINES tienen los siguientes mecanismos de agresión. Son anticoagulantes, generalmente están en mayores de 60 años. Además, también el tratamiento con esteroides, corticoides, por vía oral. Y aquellas personas que tienen antecedentes ulcerosos. Si papá, mamá es ulceroso, no es congénito, no es hereditario, pero hay una predisposición familiar. Y los hijos probablemente tengan predisposición a la formación de las úlceras, que estos también son agravados a veces por los hábitos familiares que persisten en los descendientes. Y estas úlceras también pueden repararse. La lesión, inicialmente, nuestra primera línea empieza a restituir, lo mismo que en la agresión, la segunda línea, y finalmente, cuando la reparación avanza, empieza nuevo tejido de granulación, empieza la angiogénesis y la remodelación de la membrana basal y de la célula epitelial. Finalmente, esta lesión que existía va a repararse dependiendo del tratamiento y dependiendo también de la corrección de los hábitos de los que padecen esta patología. En relación a la epidemiología va a variar de acuerdo a los estudios, dónde se hicieron, a la cantidad de muestras que han hecho, si estos estudios han sido debidamente controlados, etcétera, etcétera. Pero esta patología es más o menos de 500,000 casos nuevos por año y por alguna razón tiene mayor frecuencia en aquellos que tienen grupo sanguíneo O. Y además tenemos que tener presente, hay más de 4 millones de recurrencias anuales. En esta recurrencia
juega un papel importante el famoso HP o Helicobacter pylori. La prevalencia es de 1.8% en pacientes con Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque no hemos corregido, sigue con este HP y ha recibido tratamiento, no retorna a su control y sigue con este germen en el estómago y en el duodeno, en ambos lados. Entonces, nosotros tenemos que ver que los mayores agresores son el HP, el consumo de AINES y el estrés. En la úlcera duodenal, la secreción gastroduodenal aumento de pepsina, eso es lo que va a producir la úlcera en el duodeno. La gastrina basal también va a estar aumentado, pero no tan aumentado como en el síndrome de Zollinger-Ellison. El vaciamiento gástrico es rápido. La secreción de bicarbonato, que es nuestro protector, está disminuido. Y la biopsia del antro gástrico, vamos a ubicar al gran responsable, que es el Helicobacter pylori. En la úlcera gástrica hay disminución de la producción de ácido, diferente a la úlcera duodenal. La formación de pepsina es paralelo a la producción del ácido. Aumento del pepsinógeno 2, que aumenta 3 veces el riesgo que de la úlcera gástrica, en la úlcera gástrica. Y la disminución de la motilidad en el antro también va a ser un factor importante en la producción de la úlcera péptica gástrica. Aquí más o menos comparativamente podemos ver el comportamiento de ambos, úlcera gástrica versus úlcera duodenal. Edad, generalmente edad más grande, más viejitos, y la duodenal entre 30 y 50 años. En la úlcera gástrica, las células parietales están normales o disminuidos, las células parietales. Y en la duodenal están aumentados de 10 a 20 veces más, por eso la acidez. La secreción ácido basal nocturna, o sea, de noche, esto debe tener un comportamiento normal o disminuido en la úlcera gástrica, más en la úlcera duodenal está aumentada. Y la secreción ácida máxima está normal también o un poco disminuida en la úlcera gástrica péptica y aumentada en la úlcera duodenal. En relación a la mucosa, comportamiento de la defensa de la mucosa, está equilibrado en ambas patologías. El HP mayor en la úlcera gástrica y en la úlcera duodenal 60 a 70%. La gastrina sérica postprandial normal en la úlcera gástrica y aumentada en la úlcera duodenal. El vaciamiento gástrico, como dijimos, está disminuido en la úlcera gástrica, pero está aumentado en la úlcera duodenal. Y el pepsinógeno aumentado en el 2 y disminuido en 1. Este comportamiento nos ayuda a evaluar cuando se hace la evaluación clínica del paciente. Estos son los factores comparativos, el comportamiento tanto de la edad, de las secreciones, de las defensas, para la producción de la úlcera péptica, ya sea duodenal o gástrica. Estos son los factores de riesgo que es producto de nuestro comportamiento: fumador, estrés, más tabaco. Y el tabaco tiene otro factor importante, que es un factor productor o precursor de cánceres, no solamente del gástrico,
sino está relacionado a los diferentes diferentes cánceres. Luego el alcohol. La dieta, consumo indiscriminado de las comidas, sobre todo comidas ahumadas, comidas grasosas o comidas quemadas, y el estrés. 4 factores importantes que debemos corregir para evitar la producción de esta enfermedad, que por cierto es bastante riesgosa. En el cuadro clínico, ambos, dolor en ambos, pero es un poco mayor en la úlcera duodenal. Generalmente el paciente que viene con úlcera duodenal o tiene úlcera duodenal, el dolor es más intenso. ¿Y dónde está localizado en la úlcera gástrica? En el epigastrio, más o menos 67%, y en la duodenal el 86%, una gran mayoría. Frecuencia es más la gástrica, es más o menos la úlcera duodenal, y está relacionado con los alimentos, la úlcera gástrica inmediatamente a la ingesta de alimentos, y la duodenal es un poco más tarde. Lo que corresponde a la presencia por la noche de las molestias es más en la gástrica y menos en la duodenal. La anorexia, o sea, falta de apetito, o la hiporexia, más se va a presentar en la úlcera gástrica y menos en la úlcera duodenal. Pérdida de peso también más en la úlcera gástrica, porque va a empezar a dejar de comer por la molestia. La pirosis es un poco más en la úlcera duodenal, y las náuseas y vómitos, por supuesto, en la úlcera gástrica, porque está relacionado con la cercanía de la cavidad oral, y esta patología va a producir náuseas y vómitos con más frecuencia que la úlcera duodenal. El tratamiento. La mayoría de los pacientes que presentan úlceras, cualquiera de ellas, ya es de larga evolución, de larga edad, generalmente 2 años o más. Cuando se han realizado los tratamientos, más o menos el 40% de úlcera duodenal y 30% de úlcera gástrica se va a curar con placebos, pero corrigiendo los factores de riesgo, o sea, el tabaco, el estrés, los alimentos. Pero si no corrigen esos factores, hay una alta recurrencia, más o menos hasta el 75% al año. Más aún, si no hemos eliminado, otra vez aparece acá el Helicobacter pylori, y acompañado de los AINES. ¿Por qué los AINES aparecen? Porque los AINES, después de los 40 o 50 años, o por costumbre, nuestra ciudadanía consume hasta cuando le duele hasta por cólicos vesiculares, o un dolorcito, cualquier dolor ligero, y no saben, no se dan cuenta que estos AINES en el futuro le va a hacer daño. Es más todavía este riesgo en las personas de segunda, tercera edad, porque aparecen las enfermedades reumáticas, las artrosis, y consumen indiscriminadamente los AINES. Y vamos a tener estos factores como factores desencadenantes de la úlcera péptica. Cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica gástrica se tratan quirúrgicamente las complicaciones. La úlcera péptica hoy día ya no es tan frecuente la cirugía como en años anteriores, por la aparición de los medicamentos que han corregido y tienen la posibilidad
de evitar la complicación si el paciente es sometido a un tratamiento adecuado. Pero cuando se trata de cirugía, la cirugía es la gastrectomía, con estos dos procedimientos, ya sea Billroth 1 o Billroth 2, que más abajo lo voy a explicar. Y cuando se trata de la úlcera péptica, es la vagotomía en sus 3 modalidades. Pero esta vagotomía al inicio tuvo dificultades porque producía la obstrucción del píloro. Por lo tanto, era sometido en la vagotomía a una cirugía complementaria píloro-duodenal, que también lo voy a explicar más abajo. Entonces, todos estos medicamentos que tenemos a la vista ahora han evitado llegar a la úlcera péptica. Y nuevamente insisto y repito que mientras nosotros nos sometemos a un tratamiento adecuado, no vamos a llegar a la úlcera péptica. ¿Por qué? Porque corregimos los factores desencadenantes y nos sometemos a tratamiento combinado con cualquiera de estos medicamentos. Todos funcionan, absolutamente todos. Yo diría que no es más uno que otro. Generalmente a veces se hace asociaciones, pero sí tendría un poquito más de ventaja los inhibidores de bomba por su facilidad de tratamiento y porque el tratamiento no es muy largo, pero todos tienen acción terapéutica utilizado adecuadamente. Hay medicamentos de cubierta como los antiácidos, los inhibidores de bomba, los antagonistas del H2. Ese es el grupo de medicamentos que tenemos y todos se pueden utilizar y todos nos van a ayudar adecuadamente en el tratamiento. El tratamiento médico, ¿en qué consiste? Reposo gástrico, dieta adecuada. Luego, la disminución de la secreción ácida con bloqueadores de histamina, con inhibidores de bomba. Y estos son los medicamentos con las dosis. Cada paciente es independiente cuánto va a durar el tratamiento y generalmente, como decía, va a ir acompañado o se va a ir asociado a otros, entre 2 o 3 medicamentos. Lo que sí nuevamente acá aparece el Helicobacter pylori. Siempre va a aparecer, siempre quiero insistir en esto porque finalmente este Helicobacter pylori es precancerígeno. Por eso quiero insistir de que cuando tengamos esto, tengamos un poco de importancia, le demos un poco de importancia para su tratamiento. Y el tratamiento quirúrgico solo de complicaciones. La úlcera péptica por sí no es tratamiento quirúrgico, pero cuando se perfora, cuando hay una estenosis pilórica o cuando hay una hemorragia, sí pues necesita tratamiento quirúrgico. Y si no, es tratamiento médico. Los esquemas de tratamiento para la erradicación del HP. Cualquiera de ellos. Se asocian generalmente 3. Todo está protocolizado. Generalmente se usan 3, asociación de 3. Sus dosis y los días que debe tratarse. No se debe tratar pues 3 días, 5 días, porque he visto esquemas por ahí de 3 a 5 días. Y no es lo adecuado. Generalmente, un poco exagerar y mantenernos en los 10 días. Pero los protocolos dicen que se pueden dar esta medicación de 7 a 10 días. Entre las complicaciones tenemos la hemorragia, la perforación, la estenosis pilórica y las úlceras recurrentes.
Cuando hay una hemorragia digestiva alta como complicación, pueden ocurrir dos cosas. Una hemorragia microscópica, o sea, es una hemorragia de poquísima cantidad, no evidente, de larga evolución, a veces meses, donde el paciente a veces llega pues con hemoglobinas de 5, de 7, pero caminando. Una cosa es que la anemia se produzca en forma brusca en una semana, en 2 días, con 7 y con 8 ya no podemos caminar. O si fuera en 24 horas estamos en shock. Y si es de larga evolución, el organismo se va adaptando y el paciente sigue movilizándose, aunque con dificultad. Entonces, en este caso hay que hacer un examen especial que se llama Téveno y se hace en las heces. Y la hemorragia macroscópica es pues la hemorragia visible y está dentro de lo que conocemos como hemorragia digestiva alta. La otra es la perforación gástrica o duodenal. Duodenal puede ser esta perforación, o sea, un orificio hacia la cavidad peritoneal. Puede ser bloqueada por el epíplomo. Y en este caso presentará dolor, generalmente irradiado hacia la espalda, y el diagnóstico no es fácil. El diagnóstico es difícil. Cuando ya la perforación es hacia el peritoneo con salida de líquido, entonces el dolor es severo también, pero ya va a ocurrir lo que llamamos abdomen agudo quirúrgico, porque el contenido gástrico en este caso, o duodenal, va a producir una peritonitis. Y una peritonitis, de acuerdo a la evolución, inclusive puede llegar a esto que se llama abdomen en tabla. Abdomen en tabla es un abdomen duro, no podemos comprimir y es intensamente doloroso. Esto es por la reacción peritoneal exagerada. Y el tratamiento de la perforación es la sutura de perforación o parche de Graham. Y cuando hay estenosis pilórica se cierra el píloro y debemos descartar la malignidad y hacer cirugía de la estenosis. La obstrucción gástrica generalmente es por estenosis pilórica. En el tratamiento va a haber un vómitos postprandial inmediato, progresivo. La estenosis no se presenta de un momento a otro. Por eso vamos a encontrar un estómago muy dilatado, con lo que se llama el síndrome pilórico progresivo. Va apareciendo primero las náuseas, vómitos en pequeña cantidad, vómitos postprandiales. Al final, los vómitos son inmediatamente se consumen los alimentos. Entonces, inicialmente, tratamiento médico, hidratación y sonda nasogástrica. Este es el tratamiento que en la vez anterior no tenía una imagen, ahora sí creo que es evidente, que es lo que se llama el parche de Graham. Acá tenemos una perforación duodenal. Cuando existe esta perforación a nivel peritoneal, se hace un recorte del borde. Siempre debemos hacer un recorte del borde, ya sea en el duodeno o en el estómago. ¿Para qué? Para reavivar los bordes. No se debe suturar inmediatamente, porque ahí tiene un montón de fibrinas, tejido necrótico. Entonces, liberar eso con recortar el borde. Ese es el primer paso. Y el segundo paso o la segunda finalidad, además de reavivar, es que esta muestra que hemos recortado debe ir a patología, porque obligatoriamente tenemos que hacer un descarte de neoplasia. Nadie que tiene una úlcera perforada puede decir esto es benigno. Si es benigno o maligno solamente podemos estar seguros cuando el
patólogo nos diga esto no tiene carácter de malignidad, o si no nos describe la característica de la malignidad. Entonces, después de hacer ese recorte, se ponen los puntos, así como está acá, y se deja estos cabos sueltos, largos. Luego el epiplon se levanta y se coloca entre las suturas y se fija. No puede ser una fijadura pues estrangulante porque lo vamos a vascularizar, sino lo suficiente para que no se caiga y quede pegado en la serosa de la úlcera, ya sea duodenal o gástrica. Este es el parte de Graham. Y para hacer esto hemos tenido que estar frente a esta radiografía, donde observamos aire entre el diafragma, que está bien delimitadito al lápiz, ¿no? Bien dibujadito, y el hígado. Y lo mismo en la parte izquierda. Esto significa perforación de víscera hueca. Cuando vemos una radiografía con estas características, es igual a cirugía. No podemos decir eso va a cerrar o es poquito aire, no se ve muy bien. No, eso va a depender también de la técnica que han tomado los radiólogos en el momento de disparar los rayos X. Aquí quisiera hacer una recomendación. Normalmente el paciente está en decúbito en una camilla con su dolor y lo llevan en una camilla a rayos X. Y en rayos X el técnico puede estar de buena o de mala voluntad, simplemente pasan la camilla, preparan el equipo, párate, o lo ayudan, lo paran con ayuda y le toman la radiografía, y después la radiografía nos viene que no hay aire, no se evidencia bien. Entonces necesitamos hacer, cuando uno hace la orden de radiografía, para cuando sospechamos una perforación de víscera hueca, no solamente duodeno y estómago, sino intestinos, uno debe anotar dos cositas, porque generalmente no están en los formatos. Que la radiografía sea tóraco-abdominal. A veces llevan y solamente nos han tomado el tórax porque no estaba indicado bien, o si no, abdomen, y no vemos ni siquiera el diafragma. La radiografía debe precisarse con un lapicerito abajo. Favor tomar una radiografía tóraco-abdominal, porque la impresión diagnóstica es perforación de víscera hueca. Esa es una de las indicaciones que debemos agregar. Y el segundo es: el paciente debe estar de pie por lo menos 10 minutos. Entonces debemos poner una nota. Antes de tomar la radiografía, el paciente debe permanecer de pie por lo menos 10 minutos para darle tiempo al aire que está diseminado en el abdomen, en todo el abdomen. Entonces tiene que subir para que nosotros tengamos una radiografía de esta calidad, porque si no viene un pequeñito que nos hace dudar que será, que no será, y otra vez regresar para tomar una radiografía. Entonces molesta al paciente y no es y se pierde tiempo. Cuando hay una úlcera péptica hemorrágica, frecuentemente el 30 al 40% es hemorragia digestiva alta. Al inicio, ¿qué hacemos? Tratamiento médico, reposición de volumen, transfusión, ojalá una endoscopía. A veces es difícil, a veces los gastroenterólogos se nos hacen difícil, mira que está sangrando, no puedo, pero
nos encontramos en dos pugnas. El cirujano dice, pero por favor ubica y me avisas dónde está el sangrado, si no, ¿qué hago? Y el endoscopista dice, pero hay lleno de sangre y no puedo ver. Pero lo real es que primero debe ser el endoscopio. Hay formas de aspirar, lavar, etcétera. Lo que pasa es que depende de voluntades. Y es más, esta hemorragia a veces no llega ni siquiera a la cirugía, porque los endoscopistas ya nos están quitando, en buen sentido de la palabra. Ya tienen sustancias esclerosantes, tienen vasoconstrictores, embolizan, ponen clips. Clips son una especie de grapas, pueden quemar con calor, ahora hay los láser, etcétera, etcétera. Entonces, todo este procedimiento ya corresponde al endoscopio. Y si lo resuelven, no necesita cirugía, una hemorragia. Y la técnica quirúrgica que hay que hacer en la cirugía, duodenos, hay que abrir, ligar vasos, piroroplastia, ya no cirugía mucho más grandes, vagotomía. Pero la vagotomía, por ejemplo, no se debe hacer como emergencia. Tampoco la piroroplastia. Debe ser cirugía electiva, preparada, porque durante la emergencia esta perforación ya ha sido contaminada, y ya esta contaminación es una contraindicación de cualquier sutura. Pero por ejemplo, cuando hay una peritonitis y una perforación, no puedo decir no lo suturo, hay que hacerlo. Pero si puedo esperar para una piloroplastia, pues lo postergamos y lo preparamos al paciente para que la cirugía sea un éxito. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar a la cirugía? Dos conceptos importantes, y no podemos decir no entro. Cuando se ha transfundido más de 1,5 litros de sangre y los signos vitales se siguen cayendo, hemodinámicamente se está comprometiendo, y no decir, ¿sabes qué? Ponle 1 litro más, ese litro más significa 3 o 4 horas o 6 horas más, y no es lo mismo ingresar a un paciente hemodinámicamente estable que inestable. Por lo tanto, estos son criterios que debemos tener muy presentes. Se ha puesto más de 1,500 y sigue el paciente con sus signos vitales que se van cayendo, cirugía. Ya no hay que darle más chance. O cuando han puesto más de 6 unidades en 24 horas. Significa que también el sangrado no es tan importante como en el primer caso, pero está sangrando, no para. Por lo tanto, tiene que hacerse cirugía. Entonces, estas dos indicaciones hay que tener presente para decidir la cirugía de emergencia. Forrest nos hizo una clasificación bastante importante, que ahora la han modificado, ya aparece el 4, el 5, no importa. Pero Forrest lo que nos está diciendo es el riesgo de sangrado, una úlcera péptica. Cuando el endoscopista nos informa Forrest 1A, el sangrado es ácido a chorro. O cuando nos dice que sigue sangrando lentamente y acaba de parar, veo que ya no sangra, entonces nosotros tenemos que estar paraditos, o el mismo endoscopista con sus procedimientos para hacer la hemostasia respectiva, ya sea quirúrgica o endoscópica, porque el riesgo de sangrado es casi todo. Entonces tenemos que estar bien presentes, bien cuadraditos, disculpen la palabra, al costadito del paciente, para parar este sangrado. Si no, si lo dejamos y nos vamos hasta el día siguiente, nuestro paciente está en éxitos letales. Forrest 2, que lo han dividido en 3.
Cuando dice, acabo de mirar a un vaso que se ve, pero no sangra. Ese paciente puede sangrar, el riesgo de resangrar es hasta el 80%. También hay que estar al cuidado. O cuando nos dice es un coágulo pardo, se está organizando, pero está adherido, entonces el riesgo ya disminuye. Solamente puede desangrar un 20 a 30%. Entonces nos vamos más relajados. Pero si nos dices un coágulo ya plano, ya de base oscura, de base negra, entonces ese coágulo ya no se va a desprender, ya está organizado, la fibrina ya está pegada, las plaquetas están ayudando a hacer el coágulo firme. Y si nos dicen Forest 3, me voy tranquilo. El hecho está limpio, no hay evidencia de sangrado, ya no está el coágulo negro, se ve limpio. Entonces, ¿qué hago? No hay peligro de sangrado, y si hay riesgo de sangrado es bien poquito. Esta tablita es importante, eso lo deben tener en la memoria cuando hay una hemorragia digestiva alta. Esta es la clasificación de Johnson de las úlceras, ¿no? El grado 1, úlcera en curvatura menor. El grado 2, úlcera, curvatura menor y duodenal. 3, prepilórica. 4, en el fondo gástrico. Y el quinto en cualquier lugar. Generalmente es una úlcera múltiple, el quinto. Entonces, estas son las frecuencias con las cuales se presentan las úlceras tanto en el estómago como en el duodeno, que Johnson lo clasificó y lo utilizamos como referencia. Las úlceras refractarias o recurrentes. Ya dijimos quién es el responsable mayoritario, el Helicobacter pylori. ¿Y por qué? Mal cumplimiento de tratamiento, un microorganismo resistente, no le hemos hecho el seguimiento, régimen de tratamiento inadecuado, 3 días, 5 días, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado para... También, cuando es HP negativo, hay falsos negativos y también hay falsos positivos. Hay que tener cuidado. Entonces también va a recurrir cuando los AINES que hemos comentado, en las personas que con frecuencia usan AINES por cualquier cosa. El fumador, las úlceras gigantes que han cicatrizado, por supuesto, la recurrencia es alta, porque la reparación del epitelio no es completo, va a ser un tejido cicatricial de tejido conjuntivo, y también esto va a ocurrir la recurrencia cuando hay una inhibición inadecuada de secreción gástrica. Estos son los refractarios, que al cabo es una responsabilidad de repente asociada entre nosotros y los pacientes. Y acá creo comentar, antes de pasar al tratamiento, quiero comentar de que el diagnóstico del HP es biopsia, es anatomopatológico. No hay tratamiento. Los otros tratamientos que son el método del aliento y etcétera son para el seguimiento posterior, pero no es tratamiento. Y el tratamiento, el seguimiento adecuado, después de haber recibido su dosis completa de HP, esperar 10 o 20 días y nuevamente endoscopía. Es la única forma que podemos estar seguros que ha sido curado. Si no, no. Entonces, nuevamente acá viene el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica.
gástrica es gastrectomía más vil rotundo visto 2 que vamos a pasar a explicar. Y el de la úlcera duodenal es la vagotomía más la cirugía complementaria. Tratamientos pueden ser endoscópico o convencional. Más de un siglo el tratamiento ha sido convencional. Más de un siglo. Ahora, del año 90 a la actualidad, apareció la endoscopía y se pueden hacer todos los tratamientos por vía endoscópica. Y miren la cantidad de incisiones que existen en el abdomen para estas patologías. Ahí los tengo, los presento por si acaso, si alguien quiere saber para qué sirve cada uno. Ahí inclusive hay una incisión hay de coche, hay inclusive que se llama uno Mercedes-Benz, ¿no? Su siglo de Mercedes-Benz, que es esta de acá, para cirugías grandes de abdomen superior, sobre todo cáncer, ¿no? Muy bien, aquí termina lo que es las indicaciones del tratamiento de la úlcera péptica y nos vamos a la parte quirúrgica. Vagotomía. Vagotomía. Vamos a describir los dos vagos. Este es el vago posterior o derecho. Entra al abdomen y se divide en dos ramas principales. Una rama que va a ir al plexo celíaco, al plexo que está entre el tronco celíaco y mesentérica superior, y la otra rama se llama el nervio de Latariet, que va a ir por todo el borde de la curvatura menor y va a terminar en el píloro como la pata de cuervo posterior. Este nervio de Latariet derecho o la rama principal o una ramita puede pasar a la cara anterior y ese se llama rama asesina o de Gracia. Entonces es importante recordar esta división porque esto va a ser importante para definir la vagotomía. Y si nos vamos al vago izquierdo o anterior, también se divide dos ramas a la misma altura que se dividió el derecho. Pero acá es la rama hepática y también el nervio de Latariet anterior, que lógicamente va a terminar en el píloro como la pata de cuervo anterior. Estas patas de cuervo van a ser los responsables del funcionamiento del píloro. Por eso es que hay que hacer cirugía, en este caso cirugía complementaria dependiendo de la vagotomía que se va a hacer. Y acá la vemos, ¿no? Acá está la división hepático y la Latariet izquierdo en la pata de cuervo. Si seguimos avanzando, esta es la explicación de todo lo que le acabo de decir, así que ahí tienen para poder revisar. Si gustan, el slide se los paso, si no están grabando. ¿Qué es vagotomía? Vagotomía es la sección del nervio vago abdominal, o sea, se desfuncionaliza su inervación, se interrumpen los impulsos nerviosos, sensitivo, motor y secretor totalmente, porque estamos lesionando, estamos seccionando el nervio, y seccionado el nervio es irreparable, ¿no es cierto? Los nervios seccionados no se pueden reparar, no es recuperable. Son tres tipos de vagotomías clásicas: la llamada troncular, la selectiva y la ultraselectiva. Estas dos primeras tienen que ir asociado a una piroplastía o gastroenteroanastomosis.
estas dos fue muy popular en los principios, porque se resolvía el problema del vago, de la úlcera duodenal, pero le agregábamos otra patología. Entonces, las indicaciones precisas, no se puede hacer vagotomía en cualquier paciente. Falta de respuesta al conservador de úlcera duodenal. No responde, no hay más que hacer. Cuando hay intolerancia a los fármacos, o cuando no se quiere tratar, pues regresa, viene, otra vez úlcera, otra vez, etcétera, etcétera. No cumplen el tratamiento. Y la recurrencia, ¿no? Finalmente la perforación y la hemorragia como complicaciones de la úlcera péptica. Entonces están los tres y vamos a describir cada uno. Esta es la vagotomía troncular. Para hacer esta vagotomía hay que subir del cardias 5 centímetros más arriba, hacia el tórax. Entonces vamos a seccionar totalmente las dos ramas. Y comprenderán ustedes, si bien es cierto, logramos desfuncionalizar la parte gástrica, pero desfuncionalizamos todo el aparato digestivo, desfuncionalizamos la vesícula, desfuncionalizamos el hígado. Y además vamos a producir una estenosis a este nivel, porque hemos seccionado todo. ¿Y cuál es la diferencia contra la selectiva? Ya la sección no fue aquí, sino es después de las dos ramas. En el caso derecho, después de la división de la celíaca, y en el caso izquierdo, después de la división de la hepática. Igualito, mantengo la vesícula bien, mantengo el intestino bien, pero el píloro otra vez estenosado. ¿Por qué? Porque desfuncionaliza el vago. Y acá se hacían las famosas cirugías complementarias. ¿En qué consistía? Se hacía la vagotomía, se hacía una sección del píloro en todas sus capas y se suturaba en forma transversal. Uno dejaba un tremendo trayecto para que el contenido gástrico pase a un estado hipotónico, ¿no? Entonces, este se llamaba la técnica de Hennig Mikulicz. Le hizo la vagotomía y le puso su nombrecito. Muy bien. Hasta ahora lo conocemos así. Y luego vino Finney y dijo, no, yo lo que quiero es, este es un orificio muy pequeño, hay problemas de pseudoobstrucciones, prefiero hacer 2 centímetros hacia el antro y 3 hacia el duodeno, y lo voy a hacer un orificio grande, lo voy a suturar. Ahora sí ya tengo suficiente orificio para que pase los alimentos, porque este estómago es hipotónico, es no funcionante. Y luego vino Habolay y dijo, no, el píloro yo no lo quiero tocar, mejor hago una incisión en el antro, una incisión en el duodeno y lo suturo. Entonces tengo, ahora, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Depende de las incisiones, depende del tamaño, pero ninguno es mejor ni peor. Depende también, como siempre, de la experiencia de los cirujanos. Entonces, estas son las famosas piloroplastías. Y estas son las famosas gastrectomías. O sea, esta piloroplastía está en relación a la vagotomía. Pero en la úlcera gástrica se hacía la gastrectomía, o sea, hay que sacar el pedazo del estómago que está lesionado. Entonces, apareció el doctor Billroth y hizo la gastrectomía y comenzó a hacer
su sutura funcional para él, ¿no? Se sacó estómago y se hizo la sutura término-terminal estómago con duodeno. Entonces, y era funcional porque seguía, si bien es cierto, al estómago lo habíamos recortado, pero está unido al duodeno. Y los alimentos van a pasar como estaba inicialmente. Solamente le vamos a sacar el pequeño espacio donde estaba la úlcera. Y a eso le llamó Billroth. Pero vinieron otros y modificaron, le pusieron un poquito más arribita, un poquito más al costado, más abajito. Ya no término terminal, sino término lateral, y le pusieron sus nombres. Pero todos estos son Billroth. Cualquiera de estos se llama Billroth, porque está simulando un pasaje funcional, como estaba. Solamente le estamos modificando porque no tenemos un pedazo de estómago. Pero a veces esta gastrectomía era muy amplia, muy grande, y no se podía, no alcanzaba. Y aparece el famoso Billroth 2. No alcanza, la ausencia anatómica es muy grande, entonces hay que cerrar esto, hay que jalar IE1 y hay que anastomosar al estómago. Igual que Billroth 1 en cualquiera de los lugares. Y se llama Billroth 2. Los alimentos ya no pasan por el duodeno, ya van de frente a IE1. Por eso decía, Billroth 1 decía no, la anastomosis debe ser funcional, pero para esto tiene que alcanzar, pues tiene que haber un espacio para que la sutura sea sin tensión, porque cuando hay tensión no se puede suturar, pero si no alcanza, si la restricción gástrica es muy amplia, entonces hay que hacer el Billroth 2. Repito, el alimento ya no pasa por el duodeno. Y además, esta asa yeyunal que sube está yendo por delante del colon, por delante, todas, a pesar de ser diferente anastomosis, y todas están yendo por delante, y se llama Billroth 2 precólico o antecólico. Entonces vinieron otros, dijeron no, creo que es mejor que lo haga por detrás del colon. Todos, y aparecieron otros nombres, ¿no? Pero la anastomosis es lo mismo que uno, solamente que ya no pasa por delante del colon, sino por detrás. Pero no está llegando los alimentos al duodeno. Creo que sí, la mejor expresión. Muy bien. Estas cirugías tienen complicaciones. Diarrea. Claro. Y la diarrea generalmente es por el famoso dumping. ¿Qué cosa es el dumping? Cuando uno ingiere un alimento, es un alimento hiperosmolar. Y si hemos recortado estómago y hemos dejado un tremendo orificio, el alimento ya no, acá no tiene ningún metabolismo, pasa como está. La papa pasa como papa, la carne pasa como sancochado, etc. Hiperosmolar. Por lo tanto, ¿qué pasa el hiperosmolar? Jala todo el líquido vascular al intraluminal. Y eso va a producir toda la sintomatología como si fuera un shock hipovolémico. Y va a dar diarrea. Ese es el síndrome de dumping. Y lamentablemente cuando eso ocurría, teníamos que hacer otra cirugía para disminuir este tamaño, que no sea tan grande. Y ya no se podía hacer el Billroth. Había que hacer una anastomosis que se llama en Iderux, modificar la cirugía.
Eso es lo que se hacía, se hace. Entonces, por supuesto, gastritis crónica, ¿por qué? ¿Por qué la gastritis? Vamos a ir al bin rotundo primero. Acá hay píloro y ya no hay píloro. Entonces hay reflujo biliar. Y la bilis es enemigo de la mucosa gástrica. Por lo tanto, gastritis. Acá viene la bilis y retorna al estómago también. Gastritis. No solamente va a ser gastritis, sino va a ser úlcera anastomótica. Esta úlcera se va a romper. Entonces, esa será otra complicación. Las hernias de hiato, complicación que acompaña. Las úlceras recidivas, por supuesto, van a recidivar las úlceras por lo alcalino. Pérdida de peso, no se va a nutrir bien. Anemia igual, estómago pequeño. Acuérdense que acá hay un factor que va a posibilitar la formación con la vitamina D para que no haya la anemia megaloblástica. Esteatorrea, ¿qué cosa es esteatorrea? La grasa se va a pasar enterita, las deposiciones grasosas. Y lo más peligroso, lo más trágico es que nos ocurra esto, ¿no? Esto en relación a las cirugías. Y en la relación a la vagotomía, la hipotonía gástrica, hipotonía vesicular. Estos pacientes terminaban con cálculos vesiculares. La disfagia. Alteraciones del motilismo intestinal porque había hipotónico. El vago se había seccionado totalmente. El que va al plexo celíaco. Porque recuerden ustedes, esa rama que va al plexo celíaco, de ahí sale toda la inervación de los intestinos, inclusive del vaso. Y la hipotonía vesicular que acabo de comentar, que terminaban con su litiasis. Entonces vino otro médico más acucioso, más con la ganas de corregir, y dijo: yo voy a hacer una vagotomía ultra selectiva, y también se le llama celular. Entonces él dijo: yo no toco el tronco, yo no toco las ramas, yo lo que voy a hacer es identificar cada ramita que va al estómago, y lo voy a seccionar. ¿Hasta dónde? Más o menos hasta 6 centímetros o 7 del píloro, para no lesionar la pata de cuervo y que mi píloro funcione, y no necesito hacer la cirugía complementaria. Y hoy se hace eso. Entonces, con esto nos resolvió hacer una vagotomía más una incisión para hacer la cirugía complementaria. Con esto concluyo mi exposición y espero preguntas para poder ayudar. Muchas gracias. Doctor Chávez, todo muy claro su clase. Muchas gracias por los conocimientos. Hola Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Si no hubiera preguntas, doctorita, nos veremos en el próximo capítulo en este mismo canal. La doctora Vázquez está por ahí. Entonces dejaré de compartir Gracias, doctor. Gracias, doctor. y salir. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Hasta Gracias, más doctor. tarde Buenas con mi tardes. grupo. Más tarde nos vemos en esófago. Doctor, gracias.
Dime.